Bueno, pues ya han visto que resulta que volvemos de vacaciones y empiezan a caer dardos judiciales, pero vamos, por todos los lados, y todo es contra el PSOE. Y se ha puesto nervioso Pedro Sánchez, y se ha puesto nervioso Patxi López, y se ha puesto nervioso Óscar López. Bien, vamos a ver, la cuestión está en que va a ir al banquillo Begoña Gómez, va al banquillo David Sánchez, va al banquillo el fiscal general, o sea, van a necesitar ampliar el banquillo. Va a parecer aquello una especie de mix entre el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barça del banquillo que van a tener. Vale, bueno, pues resulta que se han puesto tan nerviosos que dicen, no, tenemos que buscar un caso en paralelo, ¿vale? Y el novio de Isabel Díaz Ayuso también va al banquillo, por un caso que no tiene nada que ver con lo público. Pero ahí ya que han salido y han dicho, no, estamos en igualdad. En igualdad, ahora se lo explicamos, pero vamos a escuchar primero a Isabel Díaz Ayuso. Si uno coge la historia cronológica de una inspección fiscal, cada anuncio que ha ido saliendo, con cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez, siempre hay como algo parejo. Los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene. Tan parejo como que conviene recordar una fecha, 22 de enero de 2024. ¿Saben lo que ocurrió ahí? Pues resulta que la agencia tributaria envió su información, ¡paf!, al tema judicial, a toda la actuación judicial, a la causa, sobre el caso Koldo. ¿Saben lo que envió? Los contratos entre la trama y Air Europa. Claro, ¿qué ocurría ahí? Que salía el nombre de Víctor de Aldama. En el momento en el que lo vieron desde el Partido Socialista, porque evidentemente les van informando, dijeron, anda, que si sale Víctor de Aldama va a resultar que sale Begoña Gómez. Esto ocurrió un 22 de enero de 2024 por la mañana. ¿Saben lo que ocurrió el 22 de enero de 2024 por la tarde? Ya saben que todo socialista tiene que comer bien y su siesta. Bien, pues por la tarde, ¿saben lo que ocurrió? Que automáticamente se le dio orden de que una disputa que tenía Alberto González Amador, así se llama el novio de Isabel Díaz Ayuso, pues que era una disputa normal con Hacienda, deja de ser una disputa normal con Hacienda y se le base a causa penal. ¿Por qué? Porque así la cogía la Fiscalía. ¿Y qué podía hacer la Fiscalía? Pues intentar pasear al novio, es decir, a Ayuso, que es el objetivo final, intentar pasear el nombre de Isabel Díaz Ayuso por los tribunales. ¿Para qué? Para compensar lo que estaba explicando Isabel Díaz Ayuso. Como resulta que al gobierno del Partido Socialista y al Partido Socialista les están pillando por todas partes, vamos a intentar disimular que los demás tienen algo parecido. ¿Algo parecido? Vamos a hacer una comparativa con hechos y juzguen ustedes si lo del novio de Isabel Díaz Ayuso es parecido o está a 5.000 millones de millas de la situación en la que se encuentran los casos de corrupción de verdad del Partido Socialista. Vamos con la comparativa. El Partido Socialista lo ha comparado con el caso de David Sánchez. Venga, pues vamos a ponérselo fácil. Vamos a compararlo con el caso de David Sánchez. Caso David Sánchez. Fue un enchufe público, en un cargo público, por una orden pública. Bien, en el caso del novio de Ayuso no hubo nada público. Trabaja en la vida privada. Se acabó. Es un caso en el que Hacienda le niega el derecho a introducir determinadas facturas. Le ha dicho, pese a que se han presentado, le ha dicho, no me las creo, ya está, fin de la aportación de la prueba, ¿eh? Yo pensaba que en España la acusación tenía que demostrar, no el inocente tenía que demostrar nada. Vale, segundo asunto, el puesto lo creó un subordinado de Sánchez, Miguel Ángel Gallardo. Aquí repito, es que no hubo nada público, no había cargo, no había contrato, no había nada, es una actuación privada. Por cierto, de cuando el novio de Isabel Díaz Ayuso no es que no fuera novio de Isabel Díaz Ayuso, es que no era ni amigo, no eran conocidos, no se conocían, entonces ¿cómo puede tener algo que ver Isabel Díaz Ayuso? Bueno, el cargo, quédense con este nombre que esto es importante, Gallardo. Si se acuerdan, este es el famoso que dijo, nunca buscaré el aforamiento en el Parlamento para parapetarme, nunca, a los 5 minutos hizo así, claca, ya estaba aforándose, pero a toda prisa. Bien. El enchufe se hizo durante los mandatos de Sánchez en el PSOE. Repito, es que no hubo nada público. Esto cuidado porque el Partido Socialista lo está negando y es otra mentira más de las suyas. Ya saben, la fábrica de los bulos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues resulta que se empezó a fabricar el puesto justo hasta septiembre-octubre de 2016 y justo hasta el momento en el cual el propio Partido Socialista lo quitó. ¿Se acuerdan cuando lo sacó de la Secretaría General del Partido Socialista? Bien, ¿qué pasó con el cargo? Que se paralizó la adjudicación. ¿Y saben cuándo se retomó la adjudicación? Justo en junio del 17. ¿Y qué pasó en junio del 17? Que volvió Pedro Sánchez a la Secretaría General. Venga, sigamos. El cargo enchufado fue premiado por Sánchez como jefe de todo el PSOE extremeño. Les decía que se acordasen del nombre de Gallardo. Atención con este tema. El enchufador, acto seguido, pasó de ser jefe, con todos mis respetos para Badajoz, pero jefe del PSOE en Badajoz, a jefe de todo el PSOE extremeño. No está mal la carrera ascendente, señor Gallardo, ¿eh? No está nada mal. Un enchufe, bien vale todo este sacrificio. Venga, a David Sánchez, bueno, aquí lo mismo de lo mismo, no hubo nada público, con lo cual no hay nada que comparar. A David Sánchez ni le miró Hacienda, David Sánchez es el hermano. Bien, pues Hacienda ni le miró, es más, se dedicó a defenderle en el propio juicio. ¿A ustedes les ha defendido en alguna ocasión Hacienda? A mí no. Bien. A David Sánchez ni le miró Hacienda. Al novio de Ayuso le han mirado y filtrado todo.
Toda España conoce los datos de este pobre hombre. ¿Por qué? Porque los han filtrado. ¿Saben lo que pone en materia fiscal en la legislación española? Que los datos fiscales tienen que mantener el máximo sigilo. ¿Sigilo? ¿Sigilo? Los conoce hasta el tato. Venga, vamos allá, seguimos. Los mails de la Diputación de Badajoz, que eran las pruebas, fueron borrados por orden política. Borrados. Cuando apareció la UCO se encontró con que estaba todo borrado. Como la UCO es lo que es, bendito sea Dios, y es profesional de narices, ha conseguido rescatar, entró a través de otras cuentas y ha tenido material probatorio. Pero fueron borrados por una orden política. En la Diputación de Badajoz, ¿saben quién manda en la Diputación de Badajoz? El PSOE, es decir, los subordinados de Pedro Sánchez. Bien, ¿qué ocurrió en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso? Los mensajes del equipo jurídico del novio de Ayuso, los suyos, atención, fueron filtrados. ¿Y saben lo que se borró? Las pruebas que el novio podía utilizar porque era el móvil de Álvaro García Ortiz. Él, bueno, lo he dicho mal, no es él, porque uno desapareció y el otro fue borrado. Hasta la cuenta mail ha sido borrada para que no se pueda defender. Venga, sigamos. Al hermano se le metió por la entrevista personal. Lo pongo entrecomillado porque es entrecomillado. En el informe definitivo, que por cierto lo firma una concejal socialista, es decir, otra subordinada de Pedro Sánchez, puso directamente la siguiente frase: que había entrado por la entrevista personal. Claro, les faltó decir por la entrevista personal a esta persona, que es la persona hermana de otra persona que se llama Pedro Sánchez. Bien, al novio eso no se le cogió para nada, no hay comparativa posible. Venga, los mails, atención. Los mails de la tramitación de la creación del puesto del hermano llevaban como asunto hermanísimo, una cosa así disimulada. Por cierto, ¿saben cuándo lo llevaba? Cuando no estaba ni convocada a la plaza. Bueno, pues en los mails en los que hablaban de cómo convocar la plaza, el asunto, el nombrecito de arriba para identificarlo, era hermanísimo. Bien, repito, es que en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso no hubo ningún puesto ni nada parecido, porque no había nada, absolutamente nada público. Bien, y atención, los dos últimos rasgos: al hermano de Sánchez lo enchufaron 2 veces y no fue a trabajar básicamente ninguno de los dos. De hecho, recordarán esas famosas declaraciones en las que se le pide testificar, bueno, estaba ya imputado, se le pide declarar y se le pregunta ¿qué es la jefatura de artes escénicas? Y entona hay una maravillosa frase que quedará ya para la posteridad como politono estrella. Bueno, vamos a ver, supongo que es la jefatura de artes escénicas. Y dice, muy bien, se lo ha estudiado, sí señor. No sabía quién trabajaba, no sabía dónde estaba, la sede, surrealista. Bueno, el novio trabaja en la vida privada y se acabó. No ha estado en la órbita pública nunca. Y al hermano de Sánchez le llevaron a otro enchufe más, debía aburrirse, el de Luis Carrero, para que le llevara los negocios. ¿Saben de dónde venía Luis Carrero? Era el que le escribía, pero nada, un año antes, le escribía los discursos en la unidad de discursos de presidencia del gobierno a un tal Pedro Sánchez. Y ella que se lo envió para que le llevara los negocios. El novio de Ayuso, sin embargo, se ha tenido que enfrentar a todos los asesores y filtraciones de ese mismo gobierno. Juzguen ustedes si son comparables los dos casos. Evidentemente no. Y evidentemente lo que es corrupción es lo del gobierno del Partido Socialista. Lo otro es un asunto privado de una persona que por ser el novio de Isabel Díaz Ayuso lo están arrastrando de sitio en sitio. ¿Qué pasará en ese juicio? Yo no lo sé. En España Hacienda hace lo que quiere, literalmente, con los contribuyentes, no lo sé. Lo que tengo clarísimo es que pase lo que pase, ¿qué tiene eso que ver cuando los hechos fueron previos a que fuera novio y cuando los hechos no tienen nada que ver con la órbita pública ni política? Y a todas ellas, fundamentalmente, decirles y garantizarles esa certeza de que están seguras, que han estado protegidas en todo momento, antes, durante y después. Y me parece muy importante que seamos capaces también de trasladar y lanzar este mensaje, porque estamos hablando de mujeres víctimas de violencia machista. Es que ya no es una cuestión ya solo de falta de vergüenza, es que ya no es tratar como idiotas, es que hasta la escenografía parece de Barrio Sésamo. Ahora, antes, después. No, arriba, abajo, coco, triqui. No, vamos a ver, las pulseras han fallado, ya está, es muy sencillo. ¿Las pulseras eran responsabilidad suya? Sí, eran responsabilidad suya. ¿Le han fallado a las mujeres maltratadas? Le han fallado. ¿Por ahorrarse? Pues ya veremos. Teóricamente por ahorrarse 13 millones de euros ya les tendría que dar vergüenza, pero ya veremos si nos lo hemos ahorrado. Porque a mí me huele extrañísimo eso de que en una materia como el tema de igualdad, pudiéndose gastar y derrochar lo que les dé la gana, que es lo que están haciendo con más de 500 millones al año, que hayan ido a racanear solo por racanear. ¿Que haya salido más barato? Puede ser. ¿Saben por qué? Porque existe un concepto que se llama baja temeraria. Y cuando tú quieres asegurarte de que ganas un concurso público, lo mejor que puedes hacer es bajas mucho el precio, de forma que las empresas serias no pueden competir.
¿Y qué haces? Te las quitas. Y una que te las has quitado, va y resulta que tu empresa hace lo que quiere. Y a lo mejor en ese momento recurres a una gama AliExpress de producto. ¿Por qué? Porque tienes que compensar lo que has bajado. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Una porquería de servicio como la copa de un pino. Esa versión encaja más, ¿verdad? Hombre, teniendo en cuenta que es el Ministerio de Igualdad no tiene un solo hombre como directivo porque es muy de igualdad y sí tiene 14 asesores, que tiene más que el Departamento de Economía, esto empieza a encajar más, ¿verdad? Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, el escándalo que les ha saltado en medio de las narices, ellos pensaban que iban a tener todas las portadas copadas con el tema de Gaza, el gran salvador, Pedro Sánchez, el humanitario, que por cierto es tan humanitario que ni se acuerda ni un minuto, por ejemplo, de las muertes en Yemen, de las muertes en Irán, de las muertes en Nigeria, de las muertes en Siria. Esas le importan un soberano pimiento, aunque en los distintos focos que hay ahora, por cierto, unos matando cristianos y otros árabes matando árabes. Sobrepasan el 1.000.000 de muertes. Pero 1.000.000 de muertes para un socialista, chico, haces así con un Tipex, estilo el de Álvaro García Ortiz, y se acabó la historia. Bien, pues les ha saltado este escándalo y tienen un problema sideral. Con lo que hay, Sandra, queda más que demostrado que están mintiendo, pero mintiendo de forma sistemática. Yo creo que es que no actas, hay ninguna duda. provinciales, jueces. Es que, efectivamente, no hay ninguna duda de que han mentido, de que se han reído de nosotros a la cara y que lo siguen haciendo día tras día. Es que hemos escuchado a la ministra decir literalmente que las mujeres, desde que gobierna el Partido Socialista, están más protegidas y más seguras. O sea, es que no sé cómo tienen la cara tan dura de decirnos esto. Y luego, además, están jugando constantemente a confundir a la gente con una cosa y con otra. Aquí hay dos fallos que hay que distinguir. Por un lado, el tema de las migraciones, cuando se cambia de una empresa a otra de adjudicataria de las pulseras antimaltrato, se pierden durante un tiempo esas geolocalizaciones de los maltratadores. Eso genera un gran problema. Lo reconoció la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, que hubo una gran cantidad de absoluciones o de sobreseimientos provisionales. Lo reconoció, luego tuvo que salir Álvaro García Ortiz a decir, hoy no, a lo mejor me equivoqué, pero ahí están todos los datos y las sentencias que, pese a lo que diga el Gobierno, están poniendo sobre la mesa jueces y abogados. Y luego, por otro lado, están los fallos de las pulseras, los fallos que dan independientemente de esa pérdida de datos de la geolocalización. Y eso lo están denunciando las propias víctimas, pero en todos los sitios. ¿Y qué les está diciendo entonces el Gobierno? ¿Que las víctimas mienten? O sea, es que no se puede tener la cara más dura. Se lo dicen, se lo dicen. Vamos a escuchar a Ana Redonda, atención. Entiendo, no sé si quiere decir que no va a dimitir. Sería irresponsable por mi parte irme en este momento. Creo que hay que seguir mejorando y que es lo que vamos a seguir haciendo. Seguir mejorando, porque marcha de maravilla. Porque, escúchenla. No hay fallo en las pulseras. Las pulseras han funcionado en todo momento. Funcionaron entonces, siguen funcionando y funcionarán. Las pulseras son un instrumento que salva vidas a diario. Han funcionado, siguen funcionando y funcionarán. Y nos encargamos de que funcionen. No hay ningún problema en el dispositivo. El dispositivo funciona. Es que de verdad que suena a película de, no sé, de espías o de mafia. Te dicen, te estoy diciendo que no he robado, te juro que no he robado, y está la joyería destartalada. O sea, es que es de traca el tema. Si no hay ningún problema, ¿por qué es irresponsable irse? Si está todo funcionando, se puede ir tranquilamente. Oye, aquí no hay nada, oye, pues no pasa nada, no hace falta. Es absolutamente alucinante. Y es alucinante. A mí, claro, lo que más me llama la atención, a mí, yo creo que a todo el mundo, es que estamos hablando de algo que era el mensaje, uno de los mensajes Santa Santorum, absolutamente fuertes, uno, digamos, del corazón de lo que se suponía que era este gobierno. El más feminista de la historia. Exacto, presume de ser el más feminista de la historia. Por eso soltaron violadores. Y de la centenas en centenas. 1.500. Y de la protección a las mujeres, y la realidad que vemos es que no solo racanean en eso, porque al final el ministerio para lo que está es para hacer campañas, para que algunos se lo lleven crudos, para decirnos cómo tenemos que ir a la playa y este tipo de cosas. O sea, no solo racanean eso, sino que luego lanzan mensajes, oye, no les digáis a las mujeres que esto falla, pero ¿cómo que no? Quiero decir, entonces ahí es cuando las estamos dejando completamente desprotegidas, las estamos dejando vendidas. Entonces ya no tienen que llamar a la policía si ven a su maltratador, porque claro, como la pulsera no falla, esto debe ser un espejismo o una imagen holográfica, o vaya usted a saber el qué. Es que es absolutamente acojonante, con perdón. Y luego la forma en la que tienen... acojonante que te sacan una campaña de igualdad, Sí, eso por te iba a huevos, decir. por huevos y por... Masculinidad tóxica, Carmelo. ¿Ovarizante os parece bien? Es decir, y luego la forma, efectivamente, de mentirle a la gente a la cara cuando ya todos sabemos que es mentira.
Es decir, ya no, las mentiras ya no son algo que se cuentan. Un pequeño detalle, ¿os habéis fijado en la técnica que miraba al infinito? O sea, es que les han aleccionado para mentir. Claro, es que es surrealista, o sea, tiene un grupo de personas y está mirando claramente al infinito y está... Todo ha funcionado de maravilla. No ha habido ninguna mujer que haya tenido ni el más mínimo problema. Pero es que no se puede tener más funcionan de maravilla. Dices, de verdad, humanízate. Los políticos antes nos mentían intentando que nos creyésemos la mentira. Ahora ni se esfuerzan. Ahora ya no hay esa necesidad. Simplemente se miente para establecer, bueno, pues unas frases ahí. No, yo no he dicho eso. No sé, cualquiera de los políticos del gobierno. Yo no he dicho eso. Pero tío, que estamos viendo el vídeo en el que lo has dicho, ¿no? Esperaos, yo creo que ahora sí que os van a convencer. O sea, ni jueces que han salido por decenas, ni audiencias provinciales, ni las actas que ahora las vamos a mostrar, ni víctimas que han aparecido también, ni abogados que llevan a las víctimas diciendo que esto era una chapuza, que a unas de sus clientas, es decir, de las víctimas de maltrato, a algunas les estaba pitando sistemáticamente el receptor que les avisa y no es verdad que estuviera ahí la persona, el maltratador, a otros que no les había pitado nunca jamás y se lo encontraron de morros en una tienda, a otro que, cuidado, ha habido algún caso que ya no es que se lo encontraran de morros, sino que directamente sí que ha habido algún intento de agresión, que han salido corriendo a decir, no ha muerto ninguna, no será por ustedes, no ha muerto ninguna porque tenemos una policía ejemplar. Bueno, es que esa es otra, a mí eso me parece escandaloso. Es que es surrealista. Que la respuesta, que el argumento de la ministra sea poco menos que tenemos que dar las gracias porque no ha muerto ninguna mujer, a mí me parece que se le tenía que caer la cara de vergüenza. Ahora hablamos de eso, pero a ver si os convence esta declaración. Las mujeres han estado protegidas en todo momento y ustedes con este tema simple y llanamente quieren causar una alerta social que vuelve a redoblar el dolor que las mujeres sienten por tener que estar protegidas de sus agresores. Vamos a ver, si lo dice Montero manos quemadas, pues obviamente cómo lo vamos a poner en duda. Esta persona que está dando ahí supuesta prueba de fe y de credibilidad máxima es una persona que en estos momentos tiene a 3 manos izquierdísimas pringadas. Carlos Moreno, su jefe de gabinete, que tiene una acusación por parte de Víctor Aldama de haberse llevado crudos 25.000 euros, así, en fajos, a cambio de favores fiscales. ¿Saben lo que pasa? Que el Tribunal Supremo ha certificado que no sabe si fue por eso, pero el favor fiscal se cumplió. El aplazamiento de pago de una de las empresas de Víctor Aldama tuvo el aplazamiento de pago. Tiene a su presidente del Tribunal Económico Administrativo Central que ha tenido que dimitir después de que fuera denunciado que estaba recibiendo pagos en metálico de 100.000 euros para frenar actuaciones de inspección fiscal. Qué curioso. Y tiene a otro más que lo pretendió meter, de hecho lo metió como presidente de la SEPI, pero lo tuvieron que quitar cuando fue imputado, que en estos momentos está en juicio con una petición de 19 años de prisión por una adjudicación de un concurso público, de un contrato público. Qué curioso, ¿verdad? Bien, bueno, pues esta es la persona que nos pide fe en su credibilidad. Miren, estas son algunas, lo publicaba El Mundo, de las actas de Comisión de Seguimiento, Granada de julio de 2024. Podríamos ponerles paneles y paneles y paneles, porque han salido, repito, jueces por todas partes, asociaciones judiciales, audiencias provinciales, víctimas, han salido abogados, ha salido infinidad de gente a decir, pues claro que fallaban, han salido policías y han dicho, pero si llevan fallando al menos 9 meses. Pero es que además se han borrado las bases de datos previas a marzo del 24. Bueno, se pone de manifiesto las disfunciones. Hola, señores del Gobierno, ¿les suena? Que se vienen produciendo, no que nos acabamos de encontrar, desde que se suscribió un nuevo contrato por el Ministerio de Igualdad. ¡Oh, qué descubrimiento! Problemas técnicos que se plantearon con las pulseras, coberturas, puntos negros, radio de acción a menos de 500 metros y los problemas de zonas rurales. ¿Todos se lo estaban inventando? Venga, sigamos. En una reciente reunión de presidentes de audiencias provinciales, ¿no estaban ustedes ahí? Yo creo que sí, ¿verdad? Bien, celebrada hace 15 días, se expuso que este problema es generalizado en toda España. Esto es lo que dicen las actas. O sea, y salen y te mienten a la cara descaradamente y les importa un soberano comino todo, Carmelo. Es impresionante, y es impresionante porque si hacen esto en un tema que, como decimos, es parte esencial de su propaganda, está claro que a ellos no les importa nada, no les importan las mujeres, no les importan los palestinos, no les importan los españoles, no les importa absolutamente nada que no sea su poltrona. Pero si hacen esto en algo que es parte esencial de su propaganda, de su discurso, es bandera principal. Exacto. ¿Cómo será? ¿Cómo hacen todo lo demás? Yo no sé si efectivamente ha habido en ese contrato algo raro, o sea, que ha habido algo raro está claro, pero no sabemos si ha habido algo delictuoso o no. Es decir, pero esta es la capacidad real de gestión de este gobierno, que en un tema principal no son capaces de que algo que funcionaba
Ya no de arreglar algo que no funciona, sino de que algo que funcionaba siga funcionando. Pero es que ese es el problema de cuando tú montas un Ministerio de Igualdad, no para dar respuesta a unos problemas, sino para alimentar a todo tipo de chiringuitos y para tener contento pues, a determinados sectores. No tienen ese es el tantas principal cosas problema. que gestionar en ese ministerio. No, o sea, no. no tienen que gestionar Hombre, 20 que si los bancos hospitales. morados, los talleres de masturbación... Pero, pues eso. Claro. La campaña de masturbación de mayores de 60 años que han lanzado 2,8 millones. Los informes para ver el impacto del color rosa en las niñas porque les oprime y coacciona. Han llegado a esa conclusión tremenda. Si ven por ahí a una niña con algo rosa, quítenselo rápidamente, porque es que si no la pobre niña va a ser víctima de esta tendencia woke. Es que de verdad se dicen unas majaderías. Pero que vamos a hacer un grado, o sea, una carrera de agentes de igualdad para trabajar en las empresas. En las empresas, o sea, pero no para vigilar si funcionan las pulseras. Es que de verdad, para tocar las narices llegado? en las empresas. A ver si hay mujer, mujer y media por cada hombre, hombre y un cuarto. O sea, a eso se van a dedicar. Esta es la nueva dedicación y todo eso, evidentemente, regado. Creo que nos está escuchando ya Sergio Santamaría. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien. Sergio, bienvenido. Oye, ¿qué sensación desde el punto de vista legal has tenido con todo lo que está ocurriendo con este tema de las pulseras? ¿Puede haber una responsabilidad, lo digo por las víctimas que nos estén viendo o gente que se haya visto afectada, porque están negando hasta la magnitud? O sea, el universo de pulseras supera las 4.000. Si el sistema falla, que es un sistema para todas ellas, sobreentiendo que ha debido haber fallos de cobertura, etcétera, en infinidad de casos y en infinidad de personas. No tenemos datos más cerrados porque el Ministerio está ocultando absolutamente todo. Pero hay una responsabilidad por parte del Gobierno. Tendrían que haber comprobado cómo funcionaban. Cuando empiezan a recibir advertencias de las audiencias, tendrían que haberlo parado. Y si no tienen una responsabilidad incluso penal, Sergio. Sin duda, Carlos. Y además eso es lo que justificaría que las víctimas inclusive iniciaran procedimientos para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado en este caso. Porque no olvidemos, en contra de lo que dice la ministra, que aquí lo decisivo no es que se haya producido o no alguna víctima, sino que estas personas que están viendo cómo todo el sistema ha fallado estrepitosamente, están viendo vulnerada su integridad moral. Y, por tanto, como es responsabilidad del Estado, el Gobierno debe responder de los daños que están causando a estas personas, que afortunadamente no ha sido la muerte, pero daños de naturaleza psíquica, de naturaleza moral, se están produciendo. Y, por tanto, yo animo a las víctimas para que se asesoren convenientemente y presenten reclamaciones, porque el Estado debe indemnizarlo por este fracaso estrepitoso. Aquí yo diría que hay dos fases. La primera, que me parece ya una barbaridad, es que concedas el contrato a un sistema que va con unas pulseras de gama ultra baja y, según dicen ellos, nadie se hubiese enterado. O sea, a mí esto me suena extrañísimo. Es decir, la gente que hace las contrataciones públicas tonta no es y sabe perfectamente, según está viendo los pliegos y está viendo las ofertas, qué oferta es temeraria y qué oferta es seria y viene de empresas que son empresas, oye, avaladas, con prestigio y demás. Eso se ve a la legua. Pero hay una segunda fase donde ya no puede haber ninguna discusión. Es que le empiezan a alertar organismos judiciales. Dicen, oye, estamos recibiendo abogados, víctimas y policía que nos están certificando que las pulseras fallan. Según la documentación que tenemos, los primeros avisos empezaron hace 20 meses. 20 meses. Y se han negado, 1, a avisar a las víctimas, 2, a intervenir ministerialmente y cambiar o exigir o denunciar el contrato, el concurso. No han hecho nada. Esto no tiene una segunda, ¿no hay una segunda fase de responsabilidad aquí? Es que es indudable, Carlos, porque además, y lo explicas muy bien, es una cuestión de prioridades. Es decir, el Ministerio de Igualdad prefiere, como creo que habéis dicho, destinar más de 1 millón de euros a una campaña de un amiguete pro-palestino como es Paco León, pagándole pues una cantidad muy interesante y por el otro lado lo que hace es buscar pulseras y sistemas de protección de las víctimas de muy baja calidad que se han demostrado totalmente ineficaces. Al principio funcionaban, después por el hecho de reducir la carga presupuestaria decidieron contratar con una compañía que ofrece unas prestaciones notablemente inferiores y además, ojo, con la conducta dolosa y por tanto especialmente grave de que han obligado a muchos de los empleados que trabajan en Cometa a mentir, a tener que falsear y ocultar datos, a tener que vivir con un estrés insoportable. Es decir, este es el gobierno que tenemos y lo sorprendente es que este gobierno y su residente en el gobierno no cese, dado que la ministra no dimite, a esta incompetente, que de alguna forma además, habiendo sido reprobada ayer en el Parlamento, si tenemos realmente un sistema
de garantías constitucional y parlamentario, debería abandonar el cargo y, por supuesto, asumir responsabilidades políticas que en este país Pedro Sánchez y todos sus coliseos nunca asumen. Por tanto, estamos en esa situación en que esto nos da más de sí, y seguir alimentando aquí al pueblo con estas mentiras recalcitrantes y con esta actitud que, como digo, es malintencionada, es de una ignominia moral que no resiste cualquier persona. Fíjate, Carlos, quiero hacer un apunte rápido. El otro día, un magistrado de violencia doméstica de los juzgados de violencia contra la mujer de Sevilla decía que él había adoptado como medida cautelar para proteger a las víctimas solo 2 pulseras telemáticas en un entorno de unos 1000 y pico casos, precisamente por la falla del sistema. Y además este magistrado se quejaba de que, habiéndose demostrado notoriamente ineficaz el mismo, y además habiéndolo denunciado audiencias provinciales, la propia memoria de la Fiscalía General del Estado así lo consigna, el Gobierno encima les va a cargar con más competencias, porque estos juzgados de violencia contra la mujer también van a tener que instruir los delitos contra la libertad sexual. Una sobrecarga, como decía el magistrado, inasumible, que lo único que hará será todavía empeorar y colocar a las víctimas en una situación de mayor indefensión. Este es el Gobierno de España. En lugar de dotar de recursos a la justicia, y esto va por el ministro del ramo, se dedica a campañas publicitarias que solo van encaminadas a premiar a los amigos que después hacen ruedas de prensa con la bandera palestina. Este es el Gobierno que tenemos. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo fuerte. Os pido un último apunte sobre este tema, porque ha destacado una cosa, Sergio, que yo no había caído, y es verdad. Yo hablaba de 2 fases de responsabilidad. La primera, por una negligencia obvia en la contratación, que a mí me huele que espanta. La segunda, cuidado, porque ya es indudable que es una negligencia culposa, porque te han alertado y no has puesto coto a esta historia, con lo cual has puesto intencionadamente en peligro a esas mujeres. Pero es que hay una tercera fase, en la que empiezan a apretar tuercas para que nadie se atreva a denunciarlo, lo cual incluye, por ejemplo, una rectificación de comunicado por parte de la Fiscalía. Es decir, tenemos pruebas de que la Fiscalía primero lo mete en la memoria suya denunciando lo que está pasando, acto seguido, evidentemente, hay una llamada del único que la puede hacer, y el fiscal general, que está procesado, exige una comunicación por parte de la Fiscalía negando lo que habían dicho en la memoria oficial. Es que cuidado, porque son 3 fases. Que él mismo había presentado. Que él mismo había presentado, y está claro que no se había leído. Debía estar ocupadísimo mirando los años que le pueden caer, claro. Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas, la responsabilidad del Gobierno es evidente, y yo, fíjate, si este tema muere en un corto plazo de tiempo, pues aquí paz y después gloria, y nadie volverá a hablar de este se va a quedar ahí metido en la hemeroteca, como lo de la ley del sí es sí. Que no descarto incluso que llegue un escenario en el que Ana Redondo tenga que dar un paso atrás. Y no porque ellos crean que han hecho algo mal, sino porque el sector feminista hace mucho que tiene muchas ganas a Ana Redondo. ¿Por qué? Porque no es una de ellas. No es una mujer que venga del activismo feminista, de las manifestaciones, de los chiringuitos. Entonces, como no viene de ahí, hay mucha gente que le tiene muchas ganas. Y si lo ven mal, pues a lo mejor sacrifican su cabeza con tal de aplacar esta polémica y no dar explicaciones, que es lo que deberían hacer. Hazme un último comentario, por favor. El problema para eso es que hoy en día, como empiecen a dimitir, puede ser un efecto dominó. ¿Eso lo ves un problema? No, ¿Una bendición? Para ellos, ojalá. Un apunte muy rápido, el hecho de cómo el Estado abandona, el Estado este que se supone que es del bienestar y que nos cuida a todos, abandona a los que están en una situación de verdadera necesidad de cuidado, en este caso a las mujeres maltratadas, que está demostrado judicialmente y tienen que ponerles una pulsera a su maltratador para evitar que las maten. Es una cosa, es que es tremendo de lo que estamos hablando. Sí, no a las de un hombre ha movido una rodilla en un autobús y está haciendo un micromachismo. No, esas no, las de verdad. Las maltratadas de verdad. Y luego pedirle a la oposición que no deje morir este tema. Esto es de una gravedad absoluta. Es decir, las cosas pasan, entre otras razones, porque nos cansamos de ellas, entre comillas. Entonces la oposición tiene que estar dando con esto día sí, día también, hasta que no sé si llegaremos a ver que dimita a alguien, pero bueno, por lo menos que la sociedad entera y los medios que están siempre a favor del Gobierno no puedan ocultar la gravedad de lo que ha pasado. Y que las víctimas denuncien, lo que decía Sergio Santamaría. Bueno, pues vamos al siguiente bloque. ¿Se acuerdan de Bego no va a ser, nunca jamás, no se va a aceptar la denuncia? Luego fue Bego a la fuga, pues ahora es Bego al banquillo.
El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular. ¿Qué le parece que sea ante un jurado? Me parece surrealista, se explica por sí solo. ¿Sí? Hombre, si tienes conocimientos jurídicos, se explica por la ley de jurado popular, que suele ser una cosa más sencilla. Dios bendito el escenario que estamos observando. Luego vamos a hablar con Luis María Pardo para que nos explique jurídicamente qué es esto, porque es que aparece tal cual en la ley. Yo entiendo que Pilar Alegría no debió llegar muy allá, básicamente porque aparece en el artículo 1. Entonces, claro, debió quedarse a mitad del 1 y no ha llegado a entender que también el delito de malversación estaba ahí. Ellos están hablando de que, hombre, pero es extraño que se haga por jurado popular. O sea, señores míos, si da lo mismo, si da lo mismo. De hecho, en un jurado popular, ustedes que están diciendo que es que los jueces son fachas con toga y que todos van contra ustedes, deberían estar mucho más tranquilos, ¿no? Porque un jurado popular no son los fachas con toga. O es que ahora nos van a decir que es que el jurado popular son los fachas populares, porque entonces convoquen elecciones y déjennos ya en paz, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de toda esta historia porque lo cierto es que este caso que comenzó con ningún juzgado va a aceptar esa denuncia. Es una denuncia basada en 4 recortes de prensa. Bueno, los 4 eran 400, ahora ya son 4.000 de recortes. Sí, si tú quieres recortar la página, pues recórtala. Pero eran noticias tan fundamentadas que el 99% han sido avaladas judicialmente, por cierto, las nuestras todas, y en estos momentos lo que ocurre es que esta persona, por uno de los 5 delitos, todos relacionados con negocios, relacionados con Moncloa, todos, por uno de los 5 delitos, se va a enfrentar al banquillo en un jurado popular. Esta es la historia. Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Y Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Creéis, Raúl, empiezo por ti, que el tema de jurado popular, es que yo de verdad que no llego a entender muy bien por qué han cargado contra el jurado popular, que por cierto hay que recordar que es una institución pedida por ellos en época de Felipe González, regulada por ellos, y que ellos la defendían porque había que democratizar la justicia. Ahora ya no les gusta ni la democracia ni la justicia, ¿o qué? Ya, más allá de lo que podamos opinar del jurado popular, Peinado aplica la ley. Hay una ley del jurado que especifica cuando se juzga con jurado popular o no. No es un capricho de Peinado ni una voluntad de perjudicar a Begoña Gómez. Además, hasta ahora el relato de la opinión sincronizada es que la judicatura era mayoritariamente de derechas, claro, que pues estábamos en un lawfare, que quiere decir que desde el Poder Judicial se quiere hacer política y atacar al Ejecutivo, y entonces ahora va a ser juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos elegidos de manera aleatoria y de acuerdo a la ley, y no por jueces, y tampoco les gusta. Entonces, claro, si los jueces son de extrema derecha y no te pueden juzgar, si el jurado popular es una humillación y no te pueden juzgar, conclusión, o sea, ¿a dónde llegamos? A que realmente lo que Begoña Gómez tiene que ser impune, según esta gente, porque no la puede juzgar nadie. Cualquiera que quiera, o sea, los periodistas que publicamos sobre noticias sobre fachas, eso, todos fachas. Los jueces fachas. Y ahora resulta que el jurado popular encima están diciendo por ahí que como es en Madrid, y en Madrid la mayoría de la gente vota el PP y a Vox, pues el jurado popular es facha también y tampoco le puede juzgar. Cosa que también viene determinada por la norma, y es que la norma lo que dice es que lógicamente si son delitos que se van a juzgar en Madrid en este caso y por delitos cometidos en Madrid, lo normal es que sea gente de Madrid, porque si te traes a uno de Línea de la Concepción, hombre, como que le generan más molestias. O sea, me parece un poco de sentido común, la verdad. Pero que es que además cuando se aprueba la norma, luego nos lo contará el especialista, uno de los partidos que más aplaude esa norma para que se juzgue por jurado popular la malversación de fondos públicos es precisamente el Partido Socialista, atribuyendo al pueblo la posibilidad de echarle en cara mediante el jurado popular al malversador que haya cogido su dinero y además hacerlo directamente en un juicio y lo haya malgastado, lo haya gastado para enriquecerse, que es lo que a todas luces se está investigando en este caso y es por lo que se va a juzgar a Begoña Gómez, por coger el dinero de todos los españoles y utilizarlo para hacer negocios propios, usando además el Palacio de la Moncloa. Pero en las quejas del gobierno, a mí lo que me hace gracia, más allá de que digan que es Madrid y tal, vamos a ver, si España va como un cohete, si la derecha no tiene mayoría porque la mayoría parlamentaria son de izquierdas y además los separatistas y todo esto, esta es la gran mayoría que sostiene al gobierno. Que la ultraderecha... Si Begoña es un ser de luz. La gran mayoría social está encantada. Vivimos en un país maravilloso, todo va como la seda. El mundo está encantado con Pedro Sánchez, pues
tendrían que estar aplaudiendo que ese mundo que les tiene que agradecer ser más ricos, vivir mejor, irse de vacaciones, poderse comprar pisos, esa gente vaya a sentarse a ese banquillo para aplaudirle y decir, aunque me haya malversado, da igual. Pues no. Un matiz muy rápido. Cuando juzga un juez o un tribunal formado por magistrados, también juzga al pueblo, ¿eh? No es más pueblo cuando es un tribunal popular. La justicia, aunque el Poder Judicial actúa en nombre del pueblo y tiene la legitimidad. Dejadme que veamos a Marlaska y luego os cuento mi versión de por qué les ha fastidiado tanto esto. ¿Qué le parece que sea? Begoña Gómez. Venga, me gustaría hablar de cosas serias, ¿vale? Venga, gracias. Esto es una persona con formación de magistrado. Hombre, sería serio que un magistrado se conociera la ley de jurado popular. Eso sí que sería serio. Es más, sería serio que esta persona no aparezca mencionada de forma cruzada en 500 cosas porque aparece a través de su jefe de gabinete en la trama Coldo, porque aparece a través de su jefe de gabinete también con todo el tema de la llegada de Delcy Rodríguez, que es una narcodictadora. Señor Marlaska, ¿a usted le parece serio una narcodictadura? Porque este gobierno no tiene más que relaciones con una narcodictadura. De eso tampoco nos ha hablado. Pero yo sinceramente creo que les ha molestado por dos cosas. O por tres, que una de ellas es implícita. Vamos a ver, ellos odian al juez Peinado, le han lanzado todo tipo de descalificaciones, han atacado a su familia, le han atacado a él, han lanzado bulos por todas partes. Los autores de los bulos ahora están premiados en Radio y Televisión Española, por cierto, que esto ya es surrealista. Bien. Y después de todo eso, él no solamente ha aguantado, sino que ha aguantado y les acaba de pegar una larga cambiada. Y los dos argumentos son esa larga cambiada. ¿Por qué les fastidia? Les fastidia porque ya no van a poder argumentar lo del lawfare, porque, vamos a ver, si eran los fachas con toga y resulta que se le entrega a un jurado popular, el lawfare está en la calle, se les acaba de jorobar el argumento. Y lo ha hecho de maravilla en quitarles este argumento el juez Peinado. Y lo segundo, por mucho que nos pensemos que aquí hay un procedimiento que se llama procedimiento abreviado en España, el jurado popular, el juicio por jurado popular es más rápido que el del procedimiento abreviado. De hecho, y ahora se lo vamos a preguntar a Luis María Pardo, que es acusación popular, es una de las que lanzó, de hecho, la investigación contra Begoña Gómez, la investigación judicial, es más rápido y podría llegar a darse la situación de que antes de verano hubiera sentencia. Entonces, claro, para una persona que quiere eternizarse, que quiere agarrarse como una lapa al sillón de la Moncloa, que vayas a tener una sentencia sobre tu mujer que tiene, este es por uno, pero tiene 5 delitos en imputaciones en la espalda. Entonces, cuidado porque puede significar que la primera anticipa el resto, básicamente. Que de los hechos probados de la primera se construyen parte de las tramitaciones de las siguientes, porque si tú ya has certificado que había una influencia del presidente del gobierno, te va a valer para esto, te va a valer para el tema de la cátedra, te va a valer, ya veremos si no reabre el tema, que de momento está parado todo el tema de Barrabés, porque está la Fiscalía Europea muy chinchona con esta historia. Pero creo que nos está escuchando ya Luis María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo. Luis María, más allá de los comentarios de Marlaska, que esto sí que es un chiste, lo del Club de la Comedia, que un magistrado se sorprenda de que la malversación de caudales públicos se juzgue a través de la figura del jurado popular. Se acaba de enterar un señor que asegura que es, no sé, ya, como mienten tanto, lo mismo nos ha mentido durante toda su etapa como magistrado, no lo sé, pero ¿tú crees que les ha fastidiado por el tema de la celeridad y que les puede romper el ciclo político y por el tema de que ya no van a poder argumentar que esto es lawfare? Exacto, esas son las dos circunstancias que jurídicamente han alterado el camino, ¿no?, del Partido Socialista, pero lo que está claro es que el juez Peinado, con la ley del jurado en la mano, ha hecho no lo que tenía que hacer, es que no le quedaba otro camino, que es decir, si es un delito y ese delito está tipificado en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado como delito en el cual tiene que juzgarse por un jurado popular, en el mismo momento en el cual él ha encontrado indicios y en base al preámbulo de la ley que dice que en el momento encuentren los indicios se tiene que inmediatamente comunicar al imputado para proceder por la ley del jurado, pues lo que ha hecho ha sido, pues básicamente lo que dice la ley. Por tanto, yo veo al Partido Socialista muy nervioso porque se va a dar el poder de la justicia a los ciudadanos y tienen miedo porque el 92% de las causas del Tribunal del Jurado son condena, Carlos. Claro, luego han soltado también otra mentira porque han dicho, esto es una cuestión muy excepcional. Hombre, pues yo así, tirando de memoria muy excepcional, recuerdo a un tal Jaume Matas, que fue condenado. Y tirando así, pues recuerdo a Ricardo Costa y a Francisco Camps, que fueron absueltos. Claro, fíjate, en el caso de Jaume Matas, que fue condena, yo no escuché a muchos socialistas criticarlo, oye.
Bueno, a ver, por el tema jurídico aquí es que no hay, o sea, el llevar esto como hace Pilar Alegría Marlaska, no hay contexto, porque lo que ha hecho el juez es lo que tenía que hacer. Y aparte, la celeridad con la que se va a llevar este procedimiento ahora, que ya lo estáis viendo, ¿no? Porque ya los acontecimientos se van a sobreponer uno detrás del otro, pues hace de que, como hemos dicho alguna vez, este procedimiento puede estar listo para la primavera del año que viene. Además, hay un dato muy importante respecto del Tribunal del Jurado, que es que quedan los emails de Doadrio, pero en cuanto eso se ha aportado en la causa, ya está, Carlos, se terminó. Ya la instrucción, no hay más instrucción, por tanto va directo al jurado. Pues ahí, Luis María, ya te digo que lo publicamos en Libertad Digital hace una semana, 10 días, ya te digo que el material entregado supera los 230 correos. Y la gran defensa de Begoña Gómez ha sido asegurar que ellos tenían contactos muy puntuales y muy extraordinarios. Hombre, extraordinarios llegar a más de 230 mails. Eso sí que es extraordinario, pero por la otra punta. Bueno, y además te digo más, a ver si va a haber más implicados. ¿Como quién? No lo sé, porque en esos 200 y pico mails, si solo había 2 interlocutores, bueno, pues puedo entender que solamente estuvieran, vamos a hipotizar, María Cristina y el señor Doadrio. Pero si resulta que en esos mails hay terceras personas o se nombran a terceras personas o incluso autoridades, habrá que citarles también como testigos al juicio, entiendo. Desde luego nosotros lo haremos. O sea, hay una cosa que es evidente, y es que se han puesto nerviosísimos. Y ver a personas como Marlaska, que evidentemente, claro que se conoce la ley, salir a dar un argumentario jurídico tan patético y ridículo, como yo no hablo de cosas tal, prefiero centrarme en cosas serias, significa que les ha pillado con el pie cambiado. Y tienes tú toda la razón, es decir, lo que ha aplicado es literalmente la norma. Ahora, es verdad que les ha pillado con el pie cambiado, y tiene todo el sentido, porque ha dicho, oiga, o sea, yo tengo que certificar aquí determinadas patas. Es posible, además, incluso que me permitan por fin investigar el tema de Air Europa. La justicia en España, por desgracia, es lentísima. ¿Tiene sentido que patas que ya están cerradas de investigar y con todo el material probatorio, por ejemplo, la de malversación de caudales públicos, sufran el retraso de una potencial investigación de Air Europa, una potencial investigación de Barrabés, una investigación más a fondo de qué pasó con la cátedra? No, no tiene sentido. Si esta pata ya está y ya supone toda una rama delictiva entera, pues se manda a juicio ya y se acabó la historia, y por lo menos una parte la tenemos acelerada, y con eso no contaba el PSOE. No, correcto, correctísimo, y además es lo que ha hecho, por ejemplo, el Tribunal Supremo en la causa con Santos Cerdán y Están José Luis haciendo lo Ábalos, mismo, ¿no? efectivamente. O sea, es idéntico. Lo que hace es, bueno, vamos a ver, si yo tengo un procedimiento donde tengo diversos ilícitos penales y diversos autores, pero una parte yo ya la he terminado, que es la parte de los contratos de las adjudicaciones de las mascarillas, de un posible hipotético rescate de Europa, bueno, pues esto yo digo, lo he terminado, pieza separada, abro otra pieza y en esa pieza inicio o espero la investigación de la UCO por parte de las adjudicaciones que se llevaron a cabo y donde está presuntamente implicado Santos Cerdán. Pero en la otra parte la mando a juicio, porque ya he terminado. Claro. Y es comprensible y lógico. Claro, pero aquí lo que no es comprensible ni lógico es que el partido que está en el poder vaya diciendo, ¿no?, que aquí hay lawfare. Y dices, pero bueno, ¿pero qué lawfare hay aquí? O sea, aquí lo que se está cumpliendo es taxativamente el ordenamiento jurídico. Lawfare, por cierto, pero escrito de otra manera, una de las amigas de Begoña Gómez. Cuidado, a ver si va a haber lawfare, pero no el lawfare de estado profundo, sino otra cosa. Luis María, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un saludo a todo el mundo. Quiero que veáis a otro que ha ido más lejos, claro, se llama Pedro Sánchez, y es que ya ha dicho qué es lo que tiene que salir de la sentencia. Y sobre mi hermano y mi mujer, pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Claro, por eso están sentados en un banquillo, como todo el mundo sabe. Inocente el que se sienta en un banquillo. Yo, de verdad, por una vez le voy a dar la razón. Ojalá el tiempo ponga a cada uno en su sitio. Ojalá le ponga a él en el sitio que se merece, ojalá. Nos hemos acostumbrado a este tipo de declaraciones
que son absolutamente anómalas e impresentables en una democracia. Totalmente. El presidente del gobierno no puede hablar así de un proceso judicial, y menos todavía si le afecta a su familia. Y aún haciéndolo, es que lo hace de una manera porque dice que son inocentes, porque lo digo yo, palabra de Pedro, porque ni siquiera te da una argumentación que dice, pues mire, pues es mentira lo de la cátedra o tal. No, son inocentes porque lo digo yo. Y respecto al tema del jurado popular, por apuntar una cosa, desde el principio se ha estado intentando defender a Begoña Gómez con el argumento de la indefensión, que estaba sufriendo indefensión. De hecho, parece que se está preparando eso para que el Tribunal Constitucional, igual que en el caso del fiscal general del Estado, pueda meterse en medio del proceso o anular una futura condena. La mayor causa de indefensión, y si ves sentencias del Constitucional es así, es porque los procesos judiciales se dilatan y la instrucción no se termina de cerrar y tal. Totalmente. En este caso lo que está haciendo el juez Peinado es acelerar el proceso. Entonces, el argumento de la indefensión aquí se derrumba, porque ¿dónde está la indefensión? Si precisamente lo que estamos viendo es que el juez está, primero, cumpliendo la ley y la está cumpliendo para que el proceso vaya lo más rápido posible, que es lo que quiere cualquier imputado, ¿no? Y luego voy un poco por donde iba Carlos, ¿no? Nos estamos acostumbrando demasiado a esto es impresentable, que lo diga una ministra. Esto es impresentable, lo que ha hecho este juez no puede ser. ¿Dónde han quedado aquellas frases que escuchamos mucho de yo respeto los procesos judiciales, aunque puedo estar en desacuerdo con pero tenemos que respetar y hacer cumplir las sentencias? ¿Sabes dónde han quedado? Eso ya no existe. En el mismo sitio que la frase hermana yo sí te creo. Exactamente en la misma papelera han quedado. Bueno, vamos a repasar porque, cuidado, Begoña Gómez se enfrenta a una carga probatoria brutal. Y esto es lo que de verdad les asusta. ¿Cuál era la estrategia política que tenía Pedro Sánchez? Esto se dilata, nosotros vamos presentando recurso tras recurso, ¿y qué hago? Pues conseguir una demora tal que con el tipo de justicia que tenemos en España lentísima, me lo llevo después del 27. ¿Y eso qué me permite? Hacer poco menos que una especie de elección vía refrendo, poco menos de yo o el fascismo, y de esa manera sale o intenta salir y ha conseguido pasar a otra pantalla. Esta era la estrategia política, demorarlo. ¿Qué ha pasado? Que el juez Peinado, que evidentemente sí sabe de leyes, ha dicho que tú vas a jugar con la justicia. No, tú no vas a jugar con la justicia. La justicia tiene sus tiempos y lo que se pide, como estabais explicando, es celeridad. Celeridad es esto. Bueno, pues ya está. Pero vamos a repasar lo que le pasa a Begoña de verdad. En nada, en unos flasazos, porque le pasan más cosas. Pero bueno, a Begoña Gómez le completó el máster y la cátedra Juan Carlos Barrabés. Claro, esto es un pequeño problema, porque ¿saben lo que ocurre? Que la Fiscalía Europea ya ha empezado a preguntar por esta historia. Porque, ¿qué fondos recibía? Pues recibía fondos en los contratos a los que accedió, en los contratos públicos, en los concursos públicos, parte de fondos europeos. ¿Y saben lo que ocurre? Que, claro, después de ayudarle a Begoña Gómez a completar el máster y a hacer todas las gestiones y todos los cursos dentro de la Universidad Complutense, él recibió 2 cartas de recomendación. ¿Y qué ocurrió? Pues que después de las 2 cartas de recomendación para concursos públicos, solamente una de sus empresas, Innovanex, consiguió multiplicar por 141 veces la contratación pública. ¿Les parece poco? 1, 4, 1, 141 veces. Venga, Cristina Álvarez pidió dinero en nombre de Begoña Gómez. Cristina Álvarez era un cargo de presidencia del gobierno, estaba en presidencia del gobierno, directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Justo por debajo, ¿saben de quién? De Félix Bolaños. Y pedía dinero para Begoña Gómez. Claro que un jurado popular va a ser sensible a esto, porque lo entiende todo el mundo. Usted ha tirado de recursos públicos de un cargo público que lo pago yo para llevarse usted dinero presionando en nombre de presidencia del gobierno. Claro que lo entendemos. Venga, hubo más de 230 mails de Álvarez con la Complutense, de Cristina Álvarez con la Complutense. Esto, repito, es a lo que Begoña Gómez aludió como contactos puntuales. ¿230 son contactos puntuales? Dios bendito, cuando sean muchos nos avisa, ¿eh? Sánchez agradeció a los pagadores de Begoña con esta frase: agradeceré su sensibilidad. Cuando pedían dinero y lo daban, era presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, el que enviaba una nota. Y decía, hemos tomado nota. ¿Cómo que hemos tomado nota? Que hay listas de quién está apoyando a Begoña Gómez. Y se lo decía tal cual, agradeceré su sensibilidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo digo porque se está investigando un caso de presuntas obras públicas amañadas. ¿Van por ahí los tiros, señor Sánchez? Venga, sigamos. Viajes de negocios de Begoña Gómez y la Organización Mundial de Turismo. ¿De cuándo acá Begoña Gómez, que trabajaba ahí en un sitio totalmente normal y sin contacto con ninguna entidad internacional, iba a haber tenido acceso a la Organización Mundial de Turismo, que es la ONU,
y iba a haberse realizado determinados viajes de negocios amparada por el secretario general personalmente para cerrar negocios, para cerrar acuerdos, entre otros con ministros africanos, rondas enteras con ministros africanos organizados por la OMT. ¿Eso no tiene nada que ver con Pedro Sánchez? ¿En serio? ¿Estamos de cachondeo? Bien, ¿sabes lo que ocurrió? Que además es que Pedro Sánchez previamente le había regalado una sede gratis a la misma Organización Mundial de Turismo. Venga, sigamos. Sánchez promovió el rescate de Air Europa tras las reuniones de Begoña con Aldama Hidalgo. Es que es difícil decir algo más. Pero ¿cómo pueden estar justificando que no había una relación de Begoña Gómez si estaban viéndose? Si de hecho la llamada definitiva se la hizo Javier Hidalgo a Begoña Gómez. Bien, Begoña Gómez se reunió con ministros para hacer negocios con las subvenciones de la España vaciada. ¿Esto le parece normal a Begoña Gómez o a alguien? Esto de nuevo lo entiende cualquier persona. Usted ha tirado del gobierno de su marido para poder ofrecer determinadas subvenciones que concede su marido. ¿Pero cómo va a ser esto normal? Venga, tras sus negocios con Teresa Rivera, en parte estos, Begoña Gómez entró en el entramado societario del Hueco, que ¿saben dónde acababa? Aquí estaba toda la actividad famosa de la España vaciada, pero ahí resulta que es que el Hueco tiene una ramificación en zona Caribe. ¿Saben dónde? En República Dominicana. Qué curioso, ¿verdad? Vale. Begoña Gómez montó una sociedad con la que asesoraba para conseguir los fondos concedidos por Sánchez. Es que simplemente la frase, una sociedad privada suya, por cierto, con un software que simulaba cuánto dinero podías conseguir del que repartía su marido. O sea, pero sí que de verdad que suena a país bananero, ¿eh? Bueno, y Begoña Gómez consiguió un software gratis elaborado por las empresas dependientes de las decisiones de Sánchez, que no le cobraron nada. ¿Cuántas veces ha llamado usted, cualquiera de los que nos está viendo, a Google y le han hecho algo gratis? Claro, hasta que mencionas, soy la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Es que es de coña, perdón por la expresión, pero es que vas repasando los hechos. ¿El problema de Begoña Gómez es el jurado popular? No, el problema de Begoña Gómez va a ser esto, que ha sido el problema de todos nosotros. ¿Por qué? Porque han decidido utilizar la presidencia del gobierno como si fuera su centro de negocios. Y ahora, claro, todo esto se lo expones a un jurado popular y el jurado popular va a decir, venga, dime dónde tengo que firmar, que firmo ya la condena. Este es el problema. Es que es demoledor. Entonces, cuando Pedro Sánchez pone esa cara de desagrado y sentencia él que es inocente, su mujer, y dice pues, que estamos defendiendo la verdad, pues debería aclarar. ¿Es verdad que Cristina Álvarez recibía un salario público para trabajar para Begoña Gómez para sus asuntos privados? ¿Es verdad que existen más de 200 emails? ¿Es verdad que el propio Pedro Sánchez agradeció a los patrocinadores de los negocios de su mujer? ¿Es verdad que le dijo que serían recompensados? Etcétera, etcétera. Porque si todo esto es verdad, y Sánchez no ha dicho que todo esto no sea verdad, Begoña Gómez no es inocente, se ponga Sánchez como se ponga, porque si todo esto es verdad y nadie lo ha desmentido, es evidente que existe un delito de malversación, porque se ha estado pagando un salario público a una persona para un cometido que no es el que debería, y un delito de tráfico de influencias como una catedral. Entonces, no basta decir es inocente y defiendo la verdad. Es que además se fabrica el puesto. O sea, te quiero decir, podríamos llegar a concluir que una persona, cualquiera de las que nos esté viendo, una persona que no es la mujer del presidente del gobierno, pues quiera montar un negocio que tenga que ver con una cátedra, que a lo mejor si es catedrática o tiene una carrera universitaria, puede ser ella la titular de la cátedra o doctora, puede hacerse ella su cátedra, puede conseguirlo y puede intentar levantar dinero allá por donde va para que se pueda alimentar financieramente la cátedra y con eso vivir. Eso puede ser un negocio legal. Lo que no es normal es que la mujer del presidente del gobierno, sin merecerlo, se monte una cátedra y además utilice su posición como mujer del presidente del gobierno para levantar dinero. En el primer caso, nos imaginamos que una persona normal y corriente puede ponerse con ministros de África por ahí para levantar dinero, puede decirle a un tío como Barrabés, ayúdame a levantar dinero y que te voy a dar contratos públicos. No, porque una persona normal no puede ofrecer contratos públicos a cambio. La mujer del presidente del gobierno no debería poder hacerlo, pero simplemente la actividad, ¿a qué se dedicaba? Esa es la pregunta clave. ¿A qué se dedicaba? ¿A vivir de qué? De levantar dinero de los demás, de pedir dinero a la gente. Es de eso de lo que vivía Begoña Gómez. Dinero a la gente utilizando su posición. Exacto, esa es la historia. Insisto, todos estos que dicen que es surrealista, que no es verdad, nadie nos ha desmentido todo esto, porque se limitan a descalificar de manera general, decir es surrealista, es inocente, pero luego si les preguntas, ¿es cierto que Cristina Álvarez trabajaba para Begoña Gómez con un salario público? Que alguien diga que eso no es cierto. ¿Es cierto que
se benefició de ser la mujer del presidente del gobierno para montar la cátedra. Que desmientan eso. Bueno, yo les invito a que desmientan eso. Vamos a pasar a hablar del caso de David Sánchez, que podríamos decir del caso de David Sánchez o del caso de David Sánchez, que cuidado que lo han indicado en total ya 5 jueces del caso de David Sánchez con la influencia, y han utilizado este término, de Pedro Sánchez. Pero antes, vámonos, que queremos darles un consejo porque hay una forma de conseguir un ordenador gratis y es esta. ¿Eres autónomo o tienes una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores? Consigue un ordenador nuevo y web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un euro. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675. Ordenadorlibertad.es o 699 090 675. Por llamar a las cosas por su nombre. Usted, cuando dice que hay jueces que hacen política, está pensando en la juez instructora. Indiscutiblemente. ¿Es lawfare eso? Yo considero que si no lo es, se lo parece mucho. Esa es la realidad. A lo que se parece muchísimo, usted somos un pedazo de enchufador como la copa de un pino. Este señor que le están escuchando este tipo de frases es Miguel Ángel Gallardo. Miguel Ángel Gallardo era una persona que era el jefecillo del Partido Socialista en Badajoz, hasta que se cruzó con el hermano de Pedro Sánchez. Bien, en el momento en el que se cruzó y enchufó al hermano de Pedro Sánchez en un cargo en la Diputación de Badajoz, ¿saben lo que ocurrió? Que fue ascendido por Pedro Sánchez a jefe de todo el Partido Socialista en Extremadura. Momento en el que considera que si eso se juzga, resulta que es lawfare. Y resulta que la mala es la jueza. Y resulta que el bueno es él. Por cierto, esta misma persona fue el que dijo: yo nunca me aforaré, nunca pediré protección al Parlamento de Extremadura. Según le dictaron el auto de procesamiento, tardó creo que unos 5 minutos más 5 segundos en salir corriendo a fabricarse un aforamiento, tan falso que se lo han tumbado. O sea, este es el señor que nos da lecciones de moral. Esta persona, Miguel Ángel Gallardo, es el presidente de la Diputación y él sabe perfectamente, porque así aparece en toda la investigación de la UCO, que un puesto que tenía que haberse creado con un coste de unos 17.000 euros fue retorcido, multiplicado, encarecido para crear un puesto de alta dirección que se quitó todo el requerimiento que había previo para ese cargo. Tenía que haber sido una persona que llevara las llaves, literal, según ponían en los mensajes. Tenía que ser una persona que supiera tocar el piano, que tocara el violín, que por lo menos cubriera alguno de estos requisitos, porque eran los puestos que habían identificado que se necesitaban. Mandaron todo directamente al cubo de basura y reconvirtieron ese dinero de los 17.000, se pasó al triple y acabó convertido en un cargo de alta dirección para el hermanísimo. ¿Por qué digo hermanísimo? ¿Es un descalificativo? No, es que antes de que fuera convocada a la plaza, en los mails que se intercambiaba la gente a los que les habían pedido que lo crearan, pusieron como asunto, como nombre, como título, hermanísimo. Repito, antes de que se convocara. ¿Cómo sabían ya antes de que se convocara que iba a ir para el hermanísimo? Claro, porque estaba así, ¿no? A dedo. Bueno, Carmelo Jordá, bienvenido. Raúl Vilas, bienvenido también, que sigues con nosotros. Yo, de verdad, esto me resulta insultante lo que está ocurriendo para los pobres jueces, porque ya es una cosa surrealista. Es uno de los casos más claros y más evidentes que yo he visto. Yo no sé si saldrá condena, porque al final se tiene que buscar una prueba concluyente de efectivamente fue así. Yo creo que ya las tienen, pero independientemente de que salga culpable o no salga culpable, políticamente esto es impresentable al 100%. Es un escándalo. Aplicándole lo mismo que al caso de Begoña Gómez, siguen el mismo esquema. Se descalifica de manera general la causa, se dice que es lawfare, se ataca al juez, pero luego vas al detalle. ¿Ya ha salido alguien a desmentir que haya sido enchufado el hermano de Sánchez en ese puesto? ¿Ha salido alguien a desmentir de verdad, con datos, que no estaba pagando los impuestos que le correspondían porque tenía la residencia fiscal en Elvas cuando percibía un salario público y no podía estar allí? Entonces es lo mismo, es echar mierda literalmente contra la justicia, que es echar mierda, y perdón por la expresión, contra la democracia española, porque el Poder Judicial es esencial en la democracia, para defender los intereses personales de Pedro Sánchez. Pero si desciendes al detalle del caso, nadie es capaz de desmentir pues la realidad, los hechos, que aquí hablamos de hechos. Es gente que pensaba que tenía derecho a colocar al hermano en la Diputación en un puesto creado para él, que tenía derecho a colocar a la mujer en Moncloa con un asistente. Es decir, es que ellos se creen
que el poder, que el voto de la gente les da derecho a esas cosas. Como bien decías, Carlos, veremos si hay una condena porque habrá que encontrar aquello que demuestre exactamente tal. Pero una cosa es la verdad judicial, la condena que pueda haber o no, y otra cosa es la realidad que a estas alturas todos sabemos. Y todos sabemos ya que el hermano del presidente del gobierno, que entonces no era presidente del gobierno, pero sí líder del Partido Socialista, le fabricaron un puesto a costa del dinero de todos los españoles para que no trabajase. Porque es que encima estos enchufan, no gente que dice, bueno, oye, hace falta aquí alguien no sé qué, pues pon a mi hermano que verás que es un tío que responde. No, 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 no. Enchufan a la gente para que no trabaje, al hermano o a la sobrina. Ahora que sí. no pasan por la oficina ni por error. Si queréis ver fisuras en el bloque de gobernabilidad, atención a Aina Vidal. Una valoración de que el hermano de Pedro Sánchez pueda ir a juicio, ya que la jueza desestima su recurso y confirma el juicio oral. Me parece ridículo. ¿Saben la cosa más graciosa de toda esta historia? ¿Saben de quién fue la denuncia inicial? ¿Quién salió en prensa en un primer momento? Claro, esta persona es de Sumar, pero los primeros que salieron eran los que en aquel momento tenían toda esta formación, era Podemos. Los primeros que salieron a prensa a decir ¿qué es esto? Que están enchufando al hermano del secretario general, en aquel momento no era presidente del gobierno, era el jefe de todos los socialistas, y la Diputación de Badajoz era una diputación socialista. ¿Y quién era este Miguel Ángel Gallardo, que ahora se siente tan gallardo y se viene arriba? Pues era una persona que estuvo haciendo campaña. Ahora han salido a decir que esta persona no era cercana a Pedro Sánchez. Estuvo defendiendo la candidatura de Pedro Sánchez. Pero es que me da lo mismo. La defiendan o no la defiendan, en el momento que se da cuenta de que este señor es el secretario general, cierra filas que me juego el puesto. Y esto es lo que ha ocurrido. Y le han fabricado ese enchufe. Hay mails por todas partes, hay pruebas por todas partes. Es surrealista lo que está ocurriendo. Le han pillado. Repito, que los mails que se intercambiaban para fabricar el cargo llevaban el nombre Hermanísimo. Le han pillado que antes de tener la plaza concedida ya estaba buscando el alojamiento. Le han pillado que no solamente se enchufó él mismo, sino que enchufó a otra persona, Luis Carrero, para que le llevara los negocios. Que, por cierto, que esto se tendría que investigar, que no se ha investigado, Luis Carrero venía de la unidad de discursos de Pedro Sánchez, personal. Bien, había un programa que tenía de trabajo, por llamarle algo, David Sánchez, el hermano, que era una cosa que le llamaba Ópera sin Fronteras. Ópera sin Fronteras era que me lo llevo crudo aquí y me lo llevo crudo de un programa de la Unión Europea que se hacía a través de Portugal. Bien, ¿saben quién tramitó la ayuda conectada con fondos europeos? Luis Carrero, cuando estuvo en presidencia del gobierno. Y luego fue el enviado enchufado para que le llevara los negocios. No estaba ya, este es el mismo que le llamaba hermanito, hermanísimo. Le llamaba, el uno al otro se llamaban en los mensajes. ¿No tuvo un trato preferente cuando le enchufó una subvención de fondos europeos? Y está demostrado todo esto que has dicho y que no iba a trabajar. Vamos, no iba a trabajar, ante no sabía dónde estaba la sede, no sabía qué era la sede. Ni qué era ni a qué se dedicaba. Es decir, es que es una de las cosas más escandalosas que hemos visto nunca. No sabía con quién trabajaba, claro, no trabajaba. Ha llegado en un país que ya está tan anestesiado y tan ahogado en la corrupción que ya nada tal, pero esto en cualquier país civilizado es que habría provocado no una dimisión, una catarata de dimisiones. Es que el otro día lo comentaba, el único presidente del gobierno de un país, de una democracia occidental, que va a estar en el cargo mientras su mujer y su hermano son juzgados por corrupción, es Pedro Sánchez. Es que algo así no ha pasado nunca. Es completamente inaudito, es completamente alucinante. Pero oye, él cree que son inocentes y con eso pues vamos tirando. No, bueno, él dice que son inocentes, mejor dicho. Él sentencia que son inocentes, pero además simplemente con su palabra, porque no aporta ninguna prueba, documento, nada. Entonces, fíjate que yo empiezo a pensar que hay algunos, este señor que han visto, Miguel Ángel Gallardo, o sea, uno es David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo era el que le enchufaba, pero luego hay otros tantos cargos políticos. Vamos a escuchar esta frase, porque a mí me da la sensación de que Pedro Sánchez dirá lo que quiera, pero aquí hay unos cuantos que están descontando una condena, porque si no, no dirían este tipo de cosas. Estoy tranquilo, verdaderamente lo estoy, porque esto se ha construido sobre la base de una gran mentira que, insisto, se inició con la ultraderecha. O sea, esto no es una fase preparatoria de un juicio, esto es una disculpa posterior a una condena. ¿Por qué? Porque lógicamente si tú le insultas a tu tribunal, ya sabes lo que va a ocurrir. Hombre, que con mucho cariño a lo mejor no te tratan. O sea, que tú le estés diciendo que esto está construido sobre una mentira de la ultraderecha, significa que parte de ese complot lo conforma directamente tu tribunal. Los jueces, o sea, los jueces son
parte de un complot de la ultraderecha para acabar contigo. Hombre, pues si son así te condenarán, ¿verdad? Es decir, esto ya es la fábrica o es la elaboración de una disculpa posterior. ¿Yo qué soy? No, yo soy Pasto porque yo soy un grandísimo progre y yo voy a ser pasado por debajo de las orugas de un tanque de la ultraderecha. Esta es la explicación. Pero una gran mentira en genérico. ¿Qué gran mentira? ¿Y por qué es mentira? Que es lo que estoy esperando yo constantemente. No, ni lo escucharás. Dicen una gran mentira pues porque lo dice usted. Pero vamos a ver, este señor, si no fuese hermano de Pedro Sánchez, no habría sido, no habría tenido, no se le habría fabricado ese puesto. Eso es una gran verdad. Y ante eso pueden decir misa, pero los hechos son los hechos. Lo preocupante es que yo ya creo que Sánchez quiere, o sea, cuanto peor, mejor para él. O sea, ya quiere llegar a una situación de tensionar la sociedad hasta tal punto, de enfrentarse a los tribunales, veremos si llega el momento de un suplicatorio a él mismo, pues eso que es el modelo de Maduro y de Venezuela, o sea, y de Chávez, no estamos inventando nada nuevo. Muchas veces se veían desde la izquierda cuando se hacían comparaciones con Venezuela y con la deriva de la izquierda española. Pues yo creo que ahora con estos casos lo estamos viendo, pero perfectamente. Fíjate que ¿Hacia dónde vamos? Van a tener es muy peligroso. yo estoy totalmente de acuerdo, van a un enfrentamiento y a provocar un enfrentamiento social. Ahora, fíjate que con la evolución del caso, si analizamos todos, el caso Koldo, el caso Begoña, el caso David Sánchez, nadie ha intentado defenderse. Nadie. Todos están hablando están vulnerando nuestro derecho a la defensa. O sea, ¿cómo que se vulnera su derecho a la defensa? Su derecho a la defensa lo tienen en las declaraciones dentro de los juzgados de instrucción y fuera, que pueden hacer las declaraciones que quieran. Ni uno solo, lo que estaba diciendo Raúl, ni uno solo en ninguno de los casos ha defendido yo soy inocente ni en una sola ocasión han salido directamente a provocar una especie de enfrentamiento. A mí me persiguen porque soy socialista. Perdón, vamos a ver, que le estamos diciendo que usted se ha apropiado de una asesora. ¿Se ha apropiado o no? Responda. Me persigue la ultraderecha. ¿Pero qué tipo de explicación es esta? Si renuncias a defenderte, es evidente por qué. Es porque no tienes defensa. Y todo con abogados, por decirlo de una forma suave, muy vinculados al Partido Socialista. Politizados al 100%. Politizados al 100%, y que ni siquiera han tratado de disminuir las consecuencias legales para sus defendidos de lo que les está ocurriendo. Es decir, yo creo que en muchos casos, en todo tipo de juicios, se llegan a acuerdos, a condenas menores, evitas entrar en la cárcel. No han hecho nada de eso. Lo único que han hecho ha sido insultar a los jueces. Todos los abogados, y bueno, y casos, no sé, por ejemplo, el caso de Begoña Gómez, que hablabais antes de él, es tremendo, pero el caso del hermanísimo es tremendo. No han hecho nada. Es que fue a hablar con el juez y no tenía nada preparado, ni había mirado la dirección de la presunta oficina, nada de nada. Y eso, hombre, tienes que tener, o sea, cualquier abogado de oficio, o sea, el abogado más torpe recién salido de la facultad, te explica que tienes que prepararte esa declaración, que tienes que saber, que tienes que dar respuestas, que tienes que aprenderte los nombres de la gente que trabajaba por allí, cosas básicas que este señor no había hecho. Van ya 5 jueces que están respaldando en concreto esta actuación. Bien, pues cuidado porque los 5 jueces han empezado a barajar esta palabra: influencia de don Pedro Sánchez. Atención al párrafo, que es en el último escrito judicial, en el que ya directamente se le manda a este señor al banquillo de los acusados, es decir, a juicio oral, y dice lo siguiente: finalmente diremos que en el mismo recurso, sin que sobre ellos se hubiera pronunciado siquiera el auto anteriormente de manera explícita. Cuidado con esta frase. Lo que les están diciendo es, vamos a ver, que nosotros no habíamos mencionado la influencia de Pedro Sánchez y han sido ustedes los que han aludido a que Pedro Sánchez no pudo nombrarle. ¿Por qué sacan ustedes el nombre de Pedro Sánchez? Vamos, excusatio non petita, vale. Y lo destacan tal cual, dice, a ver, que nosotros ni habíamos mencionado a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, y han sido ustedes los que lo han sacado. Ahora, ya que lo sacan, prepárense. Y dicen, porque sabemos perfectamente que su defensa es una enorme mentira. Porque ¿qué es lo que están diciendo ellos? Que en el cargo no estaba Pedro Sánchez, que no era el jefe de todos los socialistas. Bueno, pues judicialmente ya queda sentado porque ha sido acreditado, una noticia que por cierto dimos nosotros desde el primer momento, que se habían realizado todas las gestiones antes de octubre del 16. Y en octubre del 16 es cuando le sacan a Pedro Sánchez, el Partido Socialista, que separó el cargo, que no se adjudicó y que se retomó la adjudicación en junio del 17, que es justo cuando vuelve Pedro Sánchez. Y eso es lo que les dicen. El hecho de haber renunciado a la Secretaría General del partido en octubre del 16 y no revalidar su reelección hasta mayo del 17, olvidando que precisamente en ese mes de octubre es cuando se propone la creación del puesto, es decir, que quedaría dentro
de los plazos. Y se lo ha tenido que recordar. Pero cuidado, porque ya 5 jueces, que esto es lo que ha puesto muy nervioso a Pedro Sánchez, han hablado de la influencia de don Pedro Sánchez. Vamos, que encima las defensas la han terminado de fastidiar. Y va y resulta que, lógicamente, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que sabe? Que si tú estás analizando quién tenía poder para enchufar a su hermano, hombre, entre que es su hermano y que él era el jefe de todos ellos, a lo mejor va y resulta que el enchufador era Pedro Sánchez. Es que está claro. Aquí hay que preguntarse primero quién paga la defensa, que ya lo hemos hecho en otros casos, y a quién defiende. No se sabe todavía, ¿verdad? No se sabe. ¿Y, y cuál es el interés de la defensa? ¿O a quién defiende prioritariamente la defensa? Porque todo eso que comentabas tú, Carmela, a lo mejor se explica porque la prioridad de la defensa no es David Sánchez, sino otro Sánchez, pero no David, sino Pedro. Ni siquiera a largo plazo. La prioridad de la defensa es el próximo telediario. Intentar un poco a ver esto cómo tapamos, que no parezca no sé qué, que cuando sale un auto, digamos, quiero decir, pero ni siquiera hay, digamos, tengo yo la sensación de que se hayan establecido, digamos, cortafuegos eficaces en las estrategias de defensa para decir, oye, si en un momento dado por poner un ejemplo, Gallardo se quema del todo, pero el incendio llega hasta aquí y no puede pasar más allá. No da la sensación de que se ha hecho eso, es todo chapucería, es todo una... Sí, los tiempos de la corrupción de Pedro Sánchez son muy claros. Ellos llegan y nada más llegar, pues esto no lo digo yo, lo dicen los informes de la UCO en el caso Koldo. Nada más llegar, en septiembre del 18, llegó en una moción de censura en mayo-junio, en septiembre del 18 ya está montado una fase incipiente inicial de la trama. En enero del 19 ya hay constancia de que ya se le crea Guacalúa por parte de Globalia, que absorbe parte de los gastos del Africa Center de Begoña Gómez, que ya se le regala la sede famosa de la OMT por parte de Pedro Sánchez para que la OMT se lleve de negocios a Begoña Gómez. Es decir, en medio año estaba la trama funcionando. Ellos nunca pensaron que les fueran a pillar. Estaban convencidos de que ningún tribunal iba a aceptar este tipo de denuncias. De hecho, lo dijeron así. ¿Quién va a aceptar esas denuncias? ¡Buah! 4 recortes de prensa. Pues de 4 recortes de prensa a procesos por todas partes. ¿Por qué? Porque la justicia sí ha demostrado que era independiente y ha sacado todas las causas. Resultado, ellos nunca estuvieron preparados para esta situación. Nunca pensaron que esto llegaría. Y a partir de ellos emprenden una carrera de tiempos, una carrera de gestión de los tiempos. Pedro Sánchez quiere estar más tiempo y para eso necesitan dilatar los casos. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Que las instrucciones de algunos de los casos, otras son más complejas, pero la del enchufe de David Sánchez no es muy compleja. La del enchufe o las gestiones o la malversación de caudales públicos de Begoña Gómez no es una causa compleja. ¿Y qué están haciendo los jueces? Acelerar parte de los casos porque así lo exige la justicia. Por eso han desdoblado el caso Koldo, para que la pata de las mascarillas se juzgue lo antes posible. Y eso es lo que ha terminado de destrozar la defensa de Pedro Sánchez. Claro, porque además ellos no han articulado una defensa desde el punto de vista jurídico normal dentro del sistema, contratar unos buenos abogados y defender dentro del sistema legal lo que quieran defender. Primero, porque saben que no tiene defensa, y segundo, porque han optado porque su defensa sea acosar a los tribunales, insultar a los jueces, Totalmente. Utilizar a sus medios afines para descalificar de manera personal a los jueces, a sus familias, la presión. Esa es la defensa de Sánchez, por eso ha despreciado, digamos, lo que es la defensa dentro del sistema o del orden. Vamos a coger un poquito de oxígeno. Con Banca Mar vuelvo y te doy la palabra, Carmelo. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Mar, el banco más solvente de España, esto hay que recordarlo siempre. Bueno, hace un par de semanas nos contaron la importancia de revisar las carteras de los inversores tras las vacaciones de verano. Hemos vuelto y hay que adaptarse. Hoy queremos dar un paso más y conocer cuáles son las claves para construir una cartera de inversión con la que afrontar la recta final del año. Para ello contamos ya esta semana con Carlos Navarro, director de la unidad Banca Privada de Banca Mar. Carlos, ¿cuál es la filosofía de Banca Mar a la hora de construir una cartera de inversión? Hola, Carlos. Pues sí, nuestra filosofía lo que trata es de combinar nuestra visión de largo plazo con opciones más tácticas que nos puedan ayudar a mejorar la rentabilidad. Esto lo hacemos con lo que llamamos un núcleo, que es una parte de la cartera en un vehículo más ágil, diversificado y líquido, y con una gestión activa, ¿no? Y a esto le añadimos lo que llamamos satélites, donde recogemos tendencias puntuales del mercado que nos pueden dar este plus, ¿no? Y esto pues lo hacemos con una vocación de independencia, buscando los mejores especialistas del mercado a los que les aplicamos nuestra visión estratégica de estos mercados, ¿no? Y luego en algunas ocasiones, cuando vemos
que hay alguna inversión concreta que pueda aportar más valor añadido, utilizamos productos propios a través de nuestros proyectos de coinversión o incluso también a través de fondos temáticos de nuestra gestora. Al final lo que estamos buscando es que cada cliente tenga una inversión personalizada, adaptada a su perfil de riesgo, a su horizonte temporal, a su experiencia inversora y también a su situación fiscal. Carlos, ¿por qué es tan importante ese núcleo dentro de la cartera y en qué opciones de inversión se materializa? Pues sí, Carlos, esta parte es la parte central de la cartera y nosotros lo que hacemos es que lo gestionamos a través de soluciones delegadas gestionadas por nuestros especialistas. Al final pensamos que la delegación es la mejor opción porque aporta esta gestión activa, aporta agilidad, aporta diversificación, aporta control del riesgo y también conseguimos aportar la visión estratégica del mercado que tienen los especialistas del banco. Se trata de inversiones a largo plazo y es clave en estos casos permanecer invertido en momentos de volatilidad y con estas soluciones delegadas pues evitamos también decisiones impulsivas que pueden perjudicar la rentabilidad de las inversiones, ¿no? Y esto lo hacemos con tres tipos de producto. En primer lugar tenemos la gestión discrecional de carteras, que son carteras de fondos de gestoras independientes donde tenemos 5 perfiles de riesgo. En segundo lugar, tenemos nuestras SICAVs institucionales, donde ofrecemos a los clientes invertir en las mismas cosas que están invirtiendo los propios accionistas del banco, y aquí tenemos 3 perfiles de riesgo. Y por último, tenemos una serie de fondos perfilados, en concreto 4 perfiles, que aportan lo mismo, pero en un paquete de fondo que permite un mejor tratamiento fiscal cuando el cliente lo requiere, ¿no? Y por último, Carlos, ¿cuáles serían esos satélites que recomienda Bancamar en este momento? Bueno, los satélites son muy importantes porque complementan el núcleo y aprovechamos tendencias que sean atractivas para conseguir aumentar o mejorar esta rentabilidad, ¿no? Yo ahora mismo destacaría 3 cosas, ¿no? En renta fija pensamos que ya el momento de los monetarios ha pasado y en este momento seguimos apostando por la renta fija corporativa europea de alta calidad, ¿no? En renta variable buscamos temáticas que tengan un alto potencial de crecimiento, en concreto pues en el sector salud, que nos sigue gustando, los proyectos de terapia genética nos parece que son muy interesantes. En tecnológicas, que han subido mucho en los últimos tiempos, pero pensamos que cosas como Big Data todavía tienen mucho recorrido. Y luego, por último, mencionaría lo que llamamos las economías frontier, los países frontier, que creo que tienen más opción de crecimiento en el corto plazo que los mercados emergentes. Y luego, en la parte de líquidos, pues seguimos apostando por los proyectos de coinversión y en concreto para el último trimestre del año tenemos un proyecto de infraestructuras europeas, otro proyecto de hoteles en España y un tercer proyecto de un fondo de private equity. En definitiva, Carlos, lo que tratamos es de combinar este núcleo sólido con estos satélites, logrando una gestión activa, una mayor diversificación, control del riesgo y compromiso real con los clientes, respaldados por el banco más solvente de España. Pues Carlos, muchísimas gracias a Bancamar, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Miren, ya la última de Gallardo. Como sabes perfectamente que no tienes defensa judicial, ¿qué es lo que esperas? Pues hacerle la pelota al jefe para ver si tira de indultos o tira del Tribunal Constitucional. Lo que sí es importante es que como consecuencia de este caso hemos perdido a un gran profesional. Porque David Sánchez, el único delito que ha cometido es ser hermano del presidente del gobierno. No sé, estaba yo pensando en otro, que era la danza de las chirimoyas, esa composición horrible, que eso sí que es un delito. Yo creo que un gran profesional es poco, hemos perdido un genio de la música. Pero por cierto, vamos a ver, si no iba a trabajar... Una profesión que él mismo desconoce, porque no sabía dónde está su lugar. Si no iba a trabajar, ¿cómo podemos haber perdido a un gran profesional? Bueno, porque está por allí, algo hace... Bueno, tampoco estaba por allí. Hombre, profesional es el que cobra por hacer algo. Sí. Bueno, no hace nada, pero cobra. En ese sentido es profesional. Sí. Hay una cosa que yo creo que es clave en todo lo que ha ocurrido, que es lo que hablabas antes, Carlos, la sensación de impunidad que tenían. Ellos estaban convencidos de que nunca les iba a pasar esto y por eso han dejado un reguero de pruebas correos, por todas partes. de pruebas. Han hecho cosas completamente estúpidas, lo de
David Sánchez, por ejemplo, de irse a buscar el alojamiento antes de que le concedan la plaza, que a lo mejor no es lo más importante, pero decir, pero hombre, tío, ¿cómo eres tan tonto? ¿Cómo dejas el rastro de migas tan enorme? Entonces yo creo que eso es lo que ha sido su perdición. Estaban convencidos de que podían hacer lo que quisieran y al final, pues yo creo que por lo menos un disgusto a alguno le va a costar. O sea, hay casos que ves más difíciles, hay otros que ves más fáciles, pero por ejemplo el señor Gallardo lo tiene muy complicado. No, que tú no le encargarías ser, ¿cómo se llama? Mr. Limpio, el que borra las pruebas. Tú no le encargarías ser tu Mr. Limpio. Ni le encargaría ningún trabajo que requiriese estar fuera de la cárcel. Bueno, nos vamos con Bea García y el absentismo. Prepárense, porque claro, tanto divulgar que no hay que trabajar, que te va a mantener el Estado, pues resulta que ha calado. A ver, Bea García, ¿vivimos en un mundo que tendría sentido que tuviera más bajas por enfermedad o menos? Porque ahí resulta que se nos disparan y a lo mejor resulta que la enfermedad que tenemos es la enfermedad de la cara muy dura. Digo, ¿no? No sé. Sí, es realmente preocupante. Vamos a hablar hoy de problemas reales. Tenemos a Sánchez pues con su milagro económico, intentándonos su moto, vender su cohete. Las bondades. Tenemos a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que dice que el problema de España es que trabajamos mucho. Y resulta que es que el problema de España es que trabajamos poco. Que y no trabaja ni el tato. No trabajamos lo suficiente y las bajas laborales son uno de los motivos que bueno, pues están asfixiando no solo las cuentas de las empresas, sino las cuentas de la Seguridad Social, que hay que decir que el gasto en el presupuesto público todavía pues, perjudica más el agujero que tiene el sistema, que es bueno, pues básicamente por la parte de las pensiones, pero ahora se le está disparando otra partida. Vamos a ver aquí el desastre. Dos gráficos que se entienden bien juntos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que la izquierda, bueno, pues de matemáticas es lo justo. ¿Ves? Decías tú, Bea, que no había cohete. Mira que no hay cohete económico, mira cómo crece. Efectivamente, pero es que hay quien dice que no, que es que se están disparando, fíjate el prisma, se están disparando las bajas porque es que hay muchos más trabajadores. Claro, y como hay muchos más trabajadores, pues hay mucha gente enfermita. Pues es que resulta que damos aquí el dato, mientras sube el número de trabajadores oficiales, ya sabemos que trabajador puede ser que trabajes 1 hora o que trabajes 8, sube el número de trabajadores en los últimos años, desde el año 2015, son datos de AMAT, de la patronal de mutuas, pues mientras sube el número de trabajadores, un 24%, casi 25%, tenemos que el número de bajas se dispara un 121%. O sea, hemos cerrado el año con más de 8 millones de procedimientos. Esto no significa que haya 8 millones de baja, hay más, pero que empezaron años atrás. Los que empezaron en el año 2024 fueron más de 8 millones. Para el 2025, siguiendo a este ritmo de enfermedad y de mala salud de los españoles, pues nos vamos, según las mutuas, a más de 9 millones. Entonces, aquí está pasando algo, evidentemente. Aparte que es que me da lo mismo, o sea, aquí evidentemente está el COVID, pero me da lo mismo, si es que esto es una corriente cultural, aquí no dejamos de incrementar tanto ahora como, cuidado, en la etapa de Mariano Rajoy. Aquí no se ha dejado de incrementar eso que llaman estado del bienestar, que básicamente es que a la persona que sí que se esfuerza cada vez le quitas más en impuestos y a la persona que no se esfuerza cada vez le das más en subvenciones. Y eso es una corriente y se observa perfectamente que es una corriente cultural. No tiene ni pies ni cabeza que entre el 15 y el 25 en el que no ha hecho más que mejorar la asistencia sanitaria, en el que no ha hecho, que podemos hablar de 800 fallos y tal, pero de forma genérica ha mejorado la alimentación, se ha incrementado la esperanza de vida, ha mejorado la atención hospitalaria, no tiene ni pies ni cabeza que se estén disparando los procedimientos de bajas laborales, a menos que sean bajas laborales porque me da la gana estar de baja. Efectivamente, bajas laborales fraudulentas, que es lo que está detrás de esta diferenciación entre número de trabajadores y número de bajas. Están tan desesperadas las empresas que están contratando detectives ya, porque es la única herramienta que tienen, porque están completamente indefensas ante las bajas laborales fraudulentas, que tienen que, bueno, pues contratar detectives para que hagan de testigos de ese empleado jeta que supuestamente tiene una lumbalgia y se hace maratones de 6 horas con una mochila de no sé cuántos kilos. Los detectives nos cuentan lo que se están encontrando y hemos hablado con uno.
Bueno, pues los detectives somos pues uno de los pocos recursos que tiene el empresario para protegerse del fenómeno del absentismo fraudulento, y es pues porque se encuentra completamente desprotegido ante la ley. En este sentido, el trabajador tiene las de ganar, puede engañar a la empresa, puede estafar a la seguridad social y sin embargo no tiene ninguna consecuencia legal ni económica. Pues nada, no hay consecuencias, te sale gratis inventarte una enfermedad porque ni el Estado ni la empresa te puede reclamar nada y que no se atreva el empresario a denunciarte porque le puede salir muy caro en cualquier juicio. ¿Cuánto nos está costando esto? Pues las mutuas es que, bueno, la cifra es desorbitada, estamos superando los 29.000 millones de euros en el locura, año 2024, entre los 17.000 millones o así que le cuesta a las empresas y los 16.000 que le cuesta a la Seguridad Social. Seguridad Social que pagamos todos, que le cuesta a usted, y en el lado de las empresas tenemos pues costes directos de todo tipo. Tenemos que la empresa paga el salario desde el día 4 hasta el día 15. Tenemos que la empresa sigue pagando las cotizaciones a la Seguridad Social. Tenemos que hay muchos convenios colectivos que tienen complementos de si alguien se da de baja, pues en lugar de reducirte X porcentaje de salario, la empresa de turno te da un poquito más. Esos son los costes directos. Los indirectos pues lo saben todos ustedes. La persona ahora tengo que encontrar otro trabajador que le sustituya, ahora no puedo producir X bienes, no puedo atender a mis clientes porque este trabajador se ha puesto malito y se ha puesto enfermito, y esto, bueno, pues las mutuas prevén que siga subiendo. Porque que sobre todo que en medio de todo esto el clima político que se está generando es el de todo lo que tenemos que intentar todos los españoles no es ganarnos la vida, no, es trabajar cada vez menos. No os preocupéis que el gobierno os va a ayudar a que trabajéis cada vez menos. Los empresarios que son todos explotadores, los empresarios que son todos malvados, los trabajadores que son todos seres explotados. Resultado, acabas generando un clima en el que evidentemente la gente dice, bueno, si vosotros lo divulgáis, resulta que yo lo cumplo. Esto es una auténtica locura. O sea, si cogemos unos niveles 10-12 millones como normales de lo que había en el año 15, en el año 16, es que nos vamos a ir al triple. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Y esto, evidentemente, las empresas, cuando tienen que tomar la decisión de si vienen a invertir aquí o no, claro que toman nota. Dicen, mire, lo siento mucho, pero me voy a un sitio donde las bajas sean normales. ¿Y por qué digo bajas normales? Pues porque si pudiésemos cruzar todos los gráficos que estamos viendo, por ejemplo, con los gráficos de supuestos parones, que ni siquiera le llamarían bajas, de los autónomos, nos moriríamos de la risa. ¿Qué pasa? ¿Que los autónomos viven en un microclima sanitario? Venga ya, que lo que pasa es que el dinero que pierdes es el tuyo. Ya está. Efectivamente, pues lo vamos a ver en la siguiente pantalla, que es muy reveladora, y precisamente hablamos de esto que comenta Carlos, los datos extraños. Porque es que no somos mal pensados, no hay nada que... La esperanza de vida en España aumenta, cada vez estamos mejor de salud, como bueno, los gimnasios están hasta arriba de gente deportista, en forma, estamos en forma. Hasta de gente en bajas. ¿Por qué estamos tan malitos? ¿Sabes? Claro, pues tenemos aquí, esto es lo que han calculado las mutuas, es como si en 2024 1,66 millones de personas, de trabajadores, no hubieran ido ni un día a trabajar en todo el año. Es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Claro, luego le salen, claro, tú sigues contando como afiliado, o sea, le salen perfectamente las cifras de empleo así al gobierno, completamente maquilladas y que esconden una realidad que es demoledora. Esta es buenísima. Esta es maravillosa, porque es que los lunes pasa algo, hay un fenómeno atmosférico, entonces los lunes el virus. La gente se pone el doble de mala que los viernes cuando ya se acerca el fin de semana. Esto lleva pasando muchos años, no solamente de ahora. Cuando los viernes ya, mira, me he puesto bueno, porque es que el fin de semana hay que hacer cosas, claro, no te pueden pillar ahí en un viaje. Entonces tenemos este extraño fenómeno de los lunes. Aquí hay otra cosa, que es la edad, que es que yo miraba el dato y decía, pero ¿cómo puede ser que los de menos de 35 años se pongan más malos que los mayores de 55? Si por una regla de test, por estadística, una persona de más de 55 años tendría más dolencias. Tienen más dolencias o más enfermedades, pero prácticamente a nivel del doble. Sí, sí, a nivel del Vamos, doble. Que a partir de los 55 estás hecho un chaval. La gente joven viene fuerte. Sí que es verdad que le duran más a los mayores de 55 años, solo faltaba la recuperación. Estamos hablando de unas medias de bajas, Carlos, de 43 días. O sea, una media de 43 días te dura una baja. 43 días por baja. Es impresionante. Eso no es baja, es enana. Exactamente. Tenemos menores de 35 años, 40,95 procesos al mes. Mayores de 55 años, 24. O sea, los mayores de 55 años pues aguantan un poquito más. Aquí tenemos a los autónomos, que es lo que comentaba Carlos, que no sé si son superhéroes, toman muchos suplementos y demás, pero es que los autónomos, como es su dinero el que se juegan,
pues tenemos que es que se dan de baja, hay como 10,73 procesos al mes por cada 1000, frente a los 42,60 de los trabajadores por cuenta ajena. O sea, como cuando le cuesta el dinero al empresario o a la seguridad social, pues de repente que es que ¿Te pones malito? Flojeas en salud. Como los lunes, que te Sí. pones malito, porque empieza la semana y te pones malito. Y luego ya, bueno, pues las enfermedades, el tipo de enfermedad que más está subiendo, y esto sí que es preocupante porque son las enfermedades invisibles, las de difícil objetivación que se llaman, las que no se ven, las que son más fácil, por ejemplo, que un médico no se moje las manos y te diga te la doy, que son pues ansiedad, enfermedades relacionadas con la depresión, lumbalgias y cervicalgias, lo que no sale en una radiografía, que si tú tienes una pierna rota en la radiografía se ve, pero si tú vas al médico y le dices me duele aquí, pues el médico te cree, el sistema está montado para que tú no tengas consecuencias si te has inventado que te duele aquí. Y el médico, bueno, pues pasa la facturita a la Seguridad Social, al INS, a la empresa, a quien sea, y esto lo pagamos todos nosotros y junto a los empresarios, que son los que se las ven y se las desean para organizar la operatividad de su empresa. ¿Y tú le recuerdas alguna medida o algún comentario a Yolanda Díaz sobre esto? Silencio absoluto. Le han preguntado alguna vez, sí que dice, bueno, lo estamos mirando, pero silencio absoluto por parte de Pedro Sánchez. La Seguridad Social no está haciendo prácticamente nada. Pues es un problema está con este problema encima de la mesa, están hablando de otras un problema cosas. de 30.000 millones de euros, ¿eh? Pues sí, y bueno, los de los detectives ya es tremendo, porque no solamente están contratando detectives las empresas privadas, sino también los ayuntamientos, porque los funcionarios pues también de repente se han puesto malos. Le ha empeorado la salud de los funcionarios españoles, y el detective con el que hemos hablado también nos ha contado algunos casos pues sangrantes. Vamos a escuchar uno de ellos, pero que tendríamos casos para no acabar el programa hoy. Uno de los casos llamativos, por ejemplo, que me he encontrado es el del trabajador que, estando de baja en una empresa de transportes, no podía conducir y, sin embargo, le veíamos todas las semanas haciendo portes a Rumanía con una furgoneta, 14.000 kilómetros, todas las semanas estando de baja. Pues ¿Un tío trabajador? Claro, Rumanía. cobro por un lado de baja y por el otro lado curro que no veas. Y detrás de ellos el detective con el periódico y las gafas de sol. Pues nos ha contado este caso, nos ha contado el caso del excursionista que estaba también malito de la espalda y no se podía levantar, y sí que para hacer rutas de montaña estaba. Nos ha contado el caso de un restaurante donde el cocinero y los dos camareros tienen completamente extorsionados a la dueña, que si no le dan los turnos que quiere, que se cogen la baja. Y el día que más clientela tenían, que era el día de las fiestas del pueblo de ese restaurante, que no vamos a decir el nombre, bueno, pues decidieron castigar a la dueña y se cogió la baja los tres a la vez. La conclusión, no pudo abrir el restaurante. Mira, yo no voy a decir el nombre y yo no voy a decir que evidentemente no hay dolencias psicológicas, psíquicas, etcétera, que son absolutamente reales, pero a mí me pasó un caso de una persona que me llamó estando de baja por algo supuestamente totalmente real, y acabó la conversación en el que yo le mandé a Freichurros, obviamente, y le mandé al departamento jurídico, y ella me dice, bueno, tú sabes que si yo lo quiero extender, lo puedo extender, así que más vale que nos pongamos de acuerdo. Y yo, pues te vas a poner de acuerdo con el servicio jurídico, Rica, literalmente. Sí, o sea, esto me pasó a mí. Y claro, ¿cuál era el problema? La objetivación de la enfermedad. Dices, ¿cómo tengo el medio de prueba de que esto no es real? Pues, y ahí hay un problema sideral. Algunos de los casos, por ejemplo, en los casos de depresión y de ansiedad, este detective se ha encontrado con gente, bueno, pues votando en los festivales, bebiendo alcohol. Si tú todavía o supuestamente estás tratando o tienes un tratamiento psicológico o psiquiátrico, no puedes beber alcohol, entonces no te estás preocupando por volver a tu trabajo y curarte. Lo tienen difícil, los detectives están en ello, cada vez tienen más clientelas, no les para de sonar el teléfono porque la administración no hace nada para solucionar el problema. Nos hemos tomado un receso en esta sección. O sea, Sí. por primera vez no es que nos robe el gobierno, que también lo favorece, sino que nos roban 4 caraduras. Los particulares, los 4.000. jetas, sí. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí si te parece. Muy bien. Y ustedes a levantar España, que hay que trabajar para que otros no lo hagan.